Imagina a un enemigo con el que es imposible negociar. No hace prisioneros, el oro le da igual. Sus mandíbulas se cierran con la presión de un tornillo industrial, convirtiendo el cúbito de un legionario en grava más rápido de lo que el martillo del herrero golpea el yunque. Primero los romanos crearon a este monstruo, luego lo encadenaron en una especie de armadura, convirtiéndolo en un instrumento viviente de terror, y después lo perdieron entre los siglos. Olvídate de los mitos sobre el mejor amigo del hombre. Esto es un dossier sobre un arma biológica de la antigüedad. Hoy vamos a abrir en canal la anatomía del perro de guerra romano. Nos interesa la fisiología desnuda y la táctica. Entraremos en el arsenal de la legión para ver los collares cuchilla que convertían al animal en una picadora de carne sobre patas, y reconstruiremos un combate en el que una manada de perros destroza la formación de una caballería de élite, sembrando el pánico allí donde el acero se quedaba corto. Sacude el polvo de los mitos populares. Si te imaginas al perro romano como un mastín cebado del tamaño de un oso, bórralo de tu cabeza. En una legión real, un animal así caería rendido en el segundo día de marcha. La legión significaba alrededor de 30 kilómetros de marcha diaria. A los estorbos nadie los alimentaba, se los comían. El Canis molossus real era un nudo de tendones y rabia que rondaba los 60 kilogramos de peso. Imagina un moderno cane corso, pero seco. No era un culturista de escenario, sino un luchador de artes marciales mixtas en peso ligero, capaz de pelear 5 asaltos sin perder el aliento. Los romanos no lo fabricaron desde cero. Tomaron el prototipo de los griegos, un perro pastor que llevaba siglos matando lobos. Los ingenieros romanos simplemente accionaron otro interruptor en la cabeza de la bestia. Reescribieron el código, de proteger el rebaño de los lobos a proteger la legión de los hombres. Los romanos tomaron una ferocidad natural y la encajonaron dentro de la disciplina. Los generales se frotaban las manos, convencidos de que tenían la mejor infantería y los mejores perros del mundo. Pero luego las legiones desembarcaron en las costas brumosas de Britania, y allí se encontraron con algo que hizo que los perros romanos encogieran el rabo. Britania no recibió a las legiones con lluvia, sino con un rugido capaz de helar la sangre. Cuando los celtas soltaron a sus perros, los soldados romanos se llevaron un choque. Sus alabados molosos, acostumbrados a dominar, de pronto se vieron en el papel de presa. El historiador Estrabón llamaba a aquellas criaturas demonios negros y juraba que un solo perro británico era capaz de lanzarse contra un toro. Era un camión de arrastre cubierto de pelo, fuerza bruta, primitiva, sin frenos. Los romanos actuaron como una corporación implacable que ve en su competidor una tecnología mejor. Decidieron apropiársela. La importación de esos animales se convirtió en una tarea estratégica del imperio. En lugar de genética de laboratorio, mandaban la práctica brutal de las arenas y de los campamentos militares. Los perreros romanos cruzaron a sus molosos disciplinados con aquellos berserkers británicos. Así nacieron los Pugnaces Britanniae, los perros de Britania. El híbrido perfecto, cerebro de táctico y rabia de maniático, como si a un comando de fuerzas especiales le inyectaras una dosis letal de adrenalina, y aún así conservara la sangre fría. Roma obtuvo el chasis biológico ideal, pero la máquina militar sabía que incluso el asesino perfecto muere por un cuchillo oxidado clavado de lado. A aquel tanque viviente le hacía falta blindaje. Un perro de guerra era un activo caro. Perderlo por una flecha perdida era como tirar el dinero al fuego. Por eso los vistieron. Nada de relucientes corazas, solo cuero de toro, áspero, hervido en aceite, duro como la madera. Cubría los costados y el lomo. A los ejemplares de élite les cosían trozos de cota de malla. El olor era espantoso. Aceite rancio, pelo mojado, hierro. Esa armadura le daba al perro la oportunidad de sobrevivir a los primeros segundos del tumulto y llegar a morder una garganta. Pero la pieza clave era el collar. No era un adorno,
sino un arma. Una especie de corsé ancho, erizado de hojas afiladas. Tenía dos misiones: proteger el cuello y transformar al perro en una sierra viviente. El animal ni siquiera necesitaba morder. Le bastaba con atravesar el bloque compacto del enemigo. Las púas tajantes abrían en canal las piernas desprotegidas de la infantería. Era una trampa de caza sobre 4 patas. Tú golpeas a la bestia, y mientras se escurre, te abre la espinilla hasta el hueso solo con el movimiento del cuerpo. Ahora la legión tenía un soldado con armadura y con arma propia. Faltaba encontrarle el uso correcto, convirtiendo el caos en táctica. Hay una línea a partir de la cual la guerra deja de ser guerra y se convierte en caza, y los romanos sabían muy bien cómo acorralar a su presa. No necesitaban trucos baratos como atarles cacharros ardiendo al lomo a los perros. Esos son cuentos para almas impresionables. La realidad era mucho peor. Su arma era el sonido y la velocidad. Imagina el bramido de un centenar de gargantas ahogando el estrépito de los escudos. Los romanos usaban las manadas para limpiar terreno y para la persecución. Cuando la formación enemiga se quebraba y echaba a correr, un infante pesado con armadura no podía alcanzar a un bárbaro ligero, pero un perro sí. Aquello ya no era una batalla, era una carnicería. Sobre los fugitivos se abalanzaba una jauría de demonios. El instinto de depredador los lanzaba contra cualquiera que hubiera mostrado la espalda. El perro se agarraba al tendón bajo la rodilla, derribaba al hombre y lo sujetaba hasta que llegaba el legionario. Los bárbaros no veían en eso una maniobra militar, sino un castigo venido del cielo. Guerreros que se reían en la cara de la muerte se quedaban petrificados. La batalla se ganaba en sus cabezas antes del primer mordisco. Pero el caos es peligroso. Una jauría de monstruos desbocados podían darse la vuelta y lanzarse contra los suyos. Para manejar ese infierno, hacían falta hombres dispuestos a jugarse la vida cada segundo. Los perros no combatían por su cuenta. En el infierno real de una batalla, una jauría fuera de control es una sentencia de muerte para los propios. Detrás de cada monstruo había un guía, y no era amistad, era un trabajo de zapador. Esos hombres vivían sentados sobre un barril de pólvora. En el caos, donde los gritos se ahogan en el choque del hierro, el perro tenía que distinguir un solo silbido, el suyo. El guía era un hombre marcado. Si una flecha perdida lo mataba, se quitaba el seguro. El perro dejaba de ver diferencia entre una túnica romana y los pantalones de un bárbaro. Una bestia acorazada, fuera de control, podía empezar a destrozar todo lo que se moviera dentro del radio de su cadena. En formación los mantenían como un arma cargada, con el gatillo ya tensado. Imagina una muralla de escudos, y en los pequeños huecos, perros jadeando y tirando de las cadenas. Huelen el miedo, escuchan el latido del corazón del enemigo. La espuma les cae de la boca sobre la armadura. Los guías enrollan las correas de cuero en los puños hasta hacer crujir los huesos, sujetando a la muerte viva. La correa no es control, es una mecha. Los generales esperaban el momento. El enemigo titubea. Orden. Las cadenas caen al barro. El ariete viviente sale disparado. Pero el efecto más terrorífico de estos perros no se veía contra la infantería. Su hora de gloria llegaba cuando al campo de batalla entraba la caballería. Hemos llegado a la carne del asunto. A los perros los cebaban con carne de vaca de primera, no para cazar personas. Los enseñaban a romper la formación de la caballería. Un jinete antiguo, acorazado, era un tanque. Tirarlo de frente era casi imposible. Pero su vehículo tenía un fallo de fábrica en el código, un miedo arcaico, genético, al depredador. Cuando los perros irrumpían en el campo, los caballos, entrenados a la perfección, de repente recordaban que, en el fondo, eran presas. El perro no tenía que derribar al caballo por peso, físicamente no podía, tenía que provocar el pánico. Trabajaban como lobos, atacaban desde abajo, mordiendo las partes blandas, las fosas nasales o la ingle. El dolor y el olor del depredador golpeaban el cerebro del caballo. El animal se volvía loco, se encabritaba, desmontaba al jinete y destrozaba su propia formación. El resultado era siempre el mismo. La carga se venía abajo.
Un jinete en el suelo, dentro de una armadura pesada, era una lata cerrada que el legionario solo tenía que abrir. Era un encaje perfecto, una simbiosis llevada al límite. Parecía una tecnología destinada a ser eterna. Pero un día los perros desaparecieron. Y la razón no fue la fuerza del enemigo. Imaginemos el final de una batalla así. El campo está cubierto de cadáveres, una niebla de sangre lo envuelve todo, y en medio del caos se yergue un perro romano. La armadura hecha a jirones, el hocico cubierto por una costra de sangre ajena, un trozo de lanza clavado en el costado. El vaho sale de su boca en densas nubes, pero no gime ni huye. Mira a su guía y espera la siguiente orden. En esa imagen está la esencia de Roma, una eficacia despiadada que aplasta la naturaleza. Tomaron a una bestia, quebraron su voluntad y la convirtieron en herramienta. El soldado perfecto no pide paga, no se amotina, sirve hasta que el corazón se detiene. La cumbre de la bioingeniería del mundo antiguo. Pero, ¿a dónde fueron? Porque hoy los ejércitos no sueltan jaurías de mastines. La respuesta es tan cínica como la propia Roma: el dinero. Los perros no perdieron la guerra, perdieron ante la contabilidad. Mantener a una legión de carnívoros, curarlos, transportarlos y entrenarlos durante años dejó de ser rentable. Salía más barato contratar arqueros que criar una sola jauría de combate. La economía venció a la biología. No fueron derrotados, fueron despedidos. Pero no desaparecieron. Mira a un mastín moderno. Esos pliegues gruesos de piel en el cuello no están ahí por estética. Son una armadura biológica, diseñada para resbalar entre los dientes del enemigo y salvar la arteria. Memoria evolutiva de las batallas. El imperio se hizo polvo, pero los monumentos vivos de aquella época duermen en las alfombras de nuestras casas, roncan en paz, aunque en algún rincón de su ADN siguen manteniendo la formación y esperan la orden.